Hola, ¿qué tal estás? Espero que estés bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre algo que es muy potente si lo razonas y te das cuenta de la influencia que tiene las emociones, las adicciones y las oportunidades de la vida. ¿Y qué sentido tiene todo esto? ¿Qué relación existe entre, por ejemplo, mi emoción, una oportunidad que viene en mi vida y los chakras y los centros energéticos en mi adicciones? Te voy a contar una historia que es importante que la entiendas. Hay una parte de nosotros que tiene un entrenamiento en buscar rápidamente el placer cuando sentimos el dolor por algo, ¿vale? Nuestra determinación por salir rápidamente del placer para buscar un alivio momentáneo es un entrenamiento habitual en nosotros. Desde que nacemos y sentimos emociones que puede ser abandono, puede ser culpa, puede ser miedo, una parte de nosotros va a utilizar diferentes mecanismos que por repetición, por hábito, se va a convertir en algo adictivo, entre comillas, ¿vale? Y cuando sintamos esa emoción, vamos a intentar buscar esa adicción, entre comillas. Imagínate por un momento que tú sientes miedo al abandono, ¿bien? Y cuando en tu realidad se produce abandono porque viviste un abandono de pequeño, porque simplemente es lo que tienes que experimentar, imagínate por un momento que tú sientes esa circunstancia de abandono y una pareja te va a dejar y tú ves que se va a repetir, por ejemplo, las relaciones anteriores, que también era el abandono. Vale. Si tú anteriormente, cuando tú sentías abandono, te daban, por ejemplo, por comer mucho, o te daba, por ejemplo, por empezar a fumar, porque ya había dejado de fumar, o te daba por el juego, o te daba por el alcohol, o te daba... Esos son diferentes sustancias que una parte de ti, de tu emoción, ha relacionado como forma de escapar energéticamente, ¿vale? Eso lo ha hecho tu inconsciente. El inconsciente ha relacionado esta emoción con este alivio, con esta aspirina momentánea, por esta anestesia. Entonces, hay una correlación directa entre la emoción y la sustancia. Bien, normalmente hay dos mecanismos emocionales para salir rápidamente de ese dolor, no sufrimiento, de dolor que genera una emoción. Bien lo hacemos por escape o bien lo hacemos por proyecciones. Se puede utilizar las dos cosas. Proyecciones a ser responsable a los demás de lo que me está pasando, bien, al mundo externo. Y los escapes, diferentes mecanismos de huida, de evasión, de fuga, para que yo pueda aliviar momentáneamente lo que estoy sintiendo. Bien, te he puesto el ejemplo de esa emoción. Entonces, cuando tú estás sintiendo abandono, empiezas a utilizar de nuevo por repetición esas adiciones, bien porque la tenías ya o bien porque la aumentas. Sobre todo en los tres primeros chakras. El chakra número 1, que es el centro energético de conexión con la sexualidad, el 2, el consumo y el 3, el poder, con respecto a cuando estamos en ese anclaje emocional de adictivo sobre ese chakra, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, estoy en ese estado emocional, voy a utilizar mucho el chakra número 2, que es el de consumo, ¿vale? Del tabaco, del alcohol, lo que hemos puesto, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando pasa el tiempo, de una forma inconsciente, tú estás completamente adicto a esa sustancia. De tal forma que tu emoción está tapada con esa sustancia. Es decir, si tú esa sustancia la quitas, por eso muchas veces cuando alguien quiere hacer una dieta, tenemos que buscar cuál es el origen que generó ese sobrepeso. Porque si tú no sabes cuál es el origen emocional que generó el sobrepeso, si tú le quitas los alimentos, por algún lado lo va a buscar. Es decir, ¿cuánta gente está mucho tiempo haciendo una dieta y de repente se da cuenta que lo que intentaba cubrir con ese alimento en exceso que hacía engordar,
ahora tiene que ser cubierto de otra forma o simplemente es insoportable estar sin fugar esa emoción que intento tapar, ¿no? En el caso concretamente de la comida, siempre, siempre, siempre es abandono, siempre es una emoción de abandono, consciente o inconscientemente. ¿Bien? Entonces, por tanto, cuando existe esta emoción que está consciente en mi realidad o inconscientemente y por repetición se produce, yo voy a tender a esta sustancia. Yo la tengo establecido como mecanismo para evadirme. Bien, ahora imagínate por un momento que te ofrecen una oportunidad. Resulta que tú siempre has soñado de cambiar de profesión porque tu profesión era ser dibujante gráfico y tú estabas en un despacho de abogados. Pero tu ilusión siempre te ha hecho ilusión el dibujo y te encantaban los colores y tal. Y era lo que te apasiona. Y de repente, a través de un amigo, tú has hecho cursos, eres una persona cualificada, te dice que hay una oportunidad en su empresa de un dibujante digital para hacer cómics y esa es tu pasión. Bien, imagínate, tú estás en un despacho de abogados, en este nuevo te pagan bien, es una gran oportunidad no solo de profesión, sino de cambiar de aquello que realmente estás enamorado de lo que has soñado desde pequeño, a estar en algo que realmente no te entusiasma, no te gusta o no te gusta absolutamente nada. Bien, entonces, esa oportunidad que te ofrece está sujeto a varios elementos. Al peso emocional que está cubriendo la adicción que tú tienes. ¿Esto qué significa? Tienes que pedir permiso a esos yo que están adictos al alcohol, al tabaco, no sé, al juego, al sexo, para pedirle permiso y preguntarle si tú te atreves a dar el salto. Porque esos yo que están apegados, anclados a esa sustancia que tapan una serie de emociones, si tú la destapas, esa emoción surge. ¿Vale? Hemos dicho que, por ejemplo, pues puede estar en la comida y el abandono. Si tú quitas la comida, si tú no puedes comer, por ejemplo, en ese horario o ya no puedes comer como comía antes porque hacía teletrabajo o lo que fuera, tú ahora le tienes que pedir permiso al yo adicto a la comida para decirte si te da permiso para optar con esta oportunidad. O a yo adicto al juego, o a yo adicto a... Es decir, estamos dependientes de eso yo. Bueno, pues todo ese peso que tiene esa emoción, es decir, cuánto de adicto soy a la comida para tapar la emoción del abandono, el que va a hacer que eso pese mucho y determine mucho lo que yo decida con respecto a esta oportunidad. Y luego, no solo al peso de la emocionabilidad que está tapando esa adicción a través de esos 3 chakras, algunos de esos 3 chakras, en este caso de la comida, en el chakra número 2, que es el chakra de la asimilación, del consumo, etc. Bien, le tiene que preguntar, no solo el peso, sino la espera. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Porque una parte de mí, consciente o inconscientemente, va a querer esa aprobación de ese yo, que es adicto a esta sustancia. Y, por supuesto, esto hace que tú determines exactamente si vas a dar el salto o no vas a hacer el salto. Esto es muy importante entenderlo. Y claro, lógicamente dice, bueno, pues me libero de esta sustancia y no tengo que estar esclavo de esta sustancia. Pero la historia no está ahí. La historia es que esta sustancia está tapando una emoción. No es decirte, me libero de la aspirina. No, es decirte, no me libero de la aspirina. Lo que tengo que ir directamente al origen. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo abandonado? ¿Cuál es el objeto de ese abandono? ¿El para qué estoy sintiendo abandonado? Porque eso te impide a generar una serie de oportunidades en tu vida que están ahí para ti. Bien, espero haberte ayudado. Es algo como un poquito difícil de entender, pero fíjate, hay una masterclass, te voy a dejar la dirección abajo, una masterclass que estamos emitiendo sobre
los centros energéticos, el equilibrio de los centros energéticos y luego el estado de bienestar, ¿vale? Espero haberte servido de ayuda, espero que estés bien y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.